Le he puesto por título a la predicación de esta mañana, de pescador a pastor. Y lo que vamos a hacer es tratar de predicar expositivamente los versículos 15 al 17 del Evangelio de Juan, capítulo 21. Para empezar, quiero narrarles la historia de un hombre muy parecido a nosotros, muy parecido, con nuestras debilidades y con nuestras luchas. Diría que demasiado humano como para no mostrar su fragilidad. Es más conocido ese hombre como Simón, hijo de Jonás, pero llamado por Jesús Cefas, que significa Pedro. Este hombre experimentó la misericordia y la compasión de Jesús por primera vez cuando el maestro entró en su casa. Tomando la mano de su suegra, reprendió la fiebre. Ella fue sana y se levantó de su cama. Este pescador llamado Pedro experimenta la compasión de Jesús. Él es un hombre que tiene mucha experiencia como pescador y conocedor de los impetuosos lagos de Palestina de la época. Él habría convertido su barca en el púlpito del más grande predicador de todos los tiempos, Jesús. Por años, Pedro se la pasó cultivando su ego, su confianza en sí mismo, demostrando ser eficaz en lo que hacía como pescador. Pero no le bastó en una oportunidad, sino sacar las redes vacías después de intentar pescar toda la noche. Ahí se empezó a dar cuenta de su propia incapacidad, incluso como pescador. Y como si fuera poco, el predicador de su barca se convertiría en un pescador mucho más diestro que él, que sin utilizar ni una sola red atrajo más peces que Pedro hubiese podido atraer durante toda la noche. Y es más, con una gran muestra de generosidad, aquel pescador sin red, llamado Jesús, demostró generosidad a Pedro, llenando sus redes de tal manera que se rompían. Eventos como estos quebrantaron el corazón de aquel pescador e hicieron en una oportunidad que Pedro doblara sus rodillas ante el Maestro, reconociéndolo por primera vez como Señor. Entendería que su confianza no debía estar puesta en sí mismo, sino en Jesús. Y que su labor, la de pescar peces, ya no era más la labor por la cual él fue llamado. Él fue llamado a pescar hombres. Ha estado pescando para dar muerte, ahora pescaría para dar vida a los hombres. Se convertiría él en un precioso instrumento en las manos de Dios. De ahora en adelante, Pedro va a empezar a vivir muchas experiencias al lado de su Señor que lo marcarían para siempre. En una oportunidad presenció la sanidad de la mujer que padecía flujo de sangre. En otra oportunidad declaró con ímpetu: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, demostrando tener mayor discernimiento que el resto de los discípulos. Caminó sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo un momento en el que tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse y pidió la ayuda del Señor. El Señor lo rescató. Pedro empezó a demostrar su fragilidad como hombre, su torpeza como discípulo, su incapacidad como ser humano. Cuando Jesús le enseñó que era necesario que el Hijo del Hombre muriese y que resucitase al tercer día, fue Pedro quien lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle para que no fuera a tal tremenda muerte y sufrimiento y más plan no tan importante para la época. Pero escuchó las palabras más duras que alguien pudo escuchar jamás: quítate delante de mí, Satanás. Experimentó también de las cosas más hermosas en su caminar, lo que sus ojos pudieron contemplar: Moisés y Elías. Y no solamente a Moisés y a Elías, sino que pudo ver a Jesús rodeado de toda su gloria y escuchar la declaración más hermosa de todas de la bendita Trinidad, del Padre al Hijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Después de escuchar el diálogo entre Jesús y el joven rico
Él fue el que declaró: Señor, he aquí, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Lleno de preguntas, interrumpió al maestro una y otra vez. En una de ellas fue Pedro quien preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? Y tal vez Jesús le respondió no como él esperaba que le respondiese, hasta 70 veces 7. Fue testigo de la hermosa humildad de Jesús cuando Jesús se inclinó para lavar los pies de los discípulos, demostrando la gran humildad que debían tener sus discípulos. Pero Pedro fue el que dijo: no me lavarás los pies jamás. En la última noche Jesús dijo esto: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Saben? Fue Pedro quien tuvo la iniciativa, la valentía, la fuerza para decir: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y como si fuera poco, añadió diciendo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mostrando mayor amor que el resto, mostrando mayor entrega a Cristo que el resto de sus discípulos. Es más, y en un momento heroico, en una hazaña heroica, desenvaina su espada y le corta la oreja al soldado Malcolm cuando venían a capturar a Jesús. Pero esto trajo sobre él la ley del talión: al que espada mata, a espada ha de morir. Pedro, de nuevo, una y otra vez, mostró su fragilidad, mostró su falta de entendimiento en las cosas del reino de Dios. Pero esto no es poco, hermanos. Faltaba una prueba más. Faltaba la prueba en la que Pedro debía demostrar de una vez por todas que no había otro discípulo como él, que él era el discípulo que verdaderamente amaba a Jesús, que era la persona idónea y preparada para realizar la tarea que había sido encomendada: ser pescador de hombres. Faltaba una prueba más. Cuando se llevaron a Jesús preso, Pedro le seguía de lejos. Decidió sentarse con el resto de las personas en medio del patio. Una criada, al verle sentado al fuego, fijó en él y dijo: también este estaba con él. Este es el momento más esperado. Esta es la prueba decisiva, en un momento lleno de tanta presión, cuando han capturado al maestro. Esta es la hora. Pedro, demuestra ser que eres el idóneo. Demuestra que estás capacitado para seguir a Jesús como lo has dicho, y que verdaderamente amas al maestro. Demuéstralo, Pedro. Pedro dijo: no lo soy. Otros le dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir, a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y en ese momento ocurrió algo que tal vez él no quería que ocurriera. Cantó el gallo. Y la mirada penetrante y profunda de su maestro, de Jesús, quebrantó su corazón. Es la mirada que desnuda el corazón de cualquiera. Es la mirada que descubre todas las intenciones. Es la mirada que trae a la mente de Pedro todos los recuerdos. Cada palabra que Jesús le enseñó, entre ellas: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Compungido, el hombre impetuoso, hermanos, el hombre extrovertido, el hombre valiente, el hombre apasionado, volvió a fracasar. Volvió a darse cuenta que es más que un hombre incapaz, pecador. Pedro volvió a fallar, pero esta vez
ha traicionado vilmente a su Señor. Lo ha negado y ahora está llorando amargamente. Yo les dije que les hablaría de un hombre muy parecido a nosotros. Aquel predicador traicionero ha vuelto al mar. Ese es el contexto del capítulo 21. Él ha vuelto al mar. Ha vuelto a lanzar las redes al mar. Ha vuelto a su antigua labor. Ha vuelto a pescar. De pescador de hombres, nuevamente a pescador de peces. De Pedro a Simón. ¿Qué ha ocurrido con Pedro? ¿Continuará él predicando la palabra de su Señor? ¿Testificará de lo que su maestro le ha enseñado por las aldeas y por toda Palestina? ¿Continuará con su llamado? ¿Dónde está la perseverancia de los santos en Pedro? Bueno, mis hermanos, no está en Pedro la perseverancia de los santos. Está en Jesús. No está en Pedro. Porque la perseverancia de los santos, la obra de preservación y la gran búsqueda no la hace Pedro, la hace Jesús por amor a Pedro. Es Jesús quien preserva a Pedro, no es Pedro quien se preserva en Jesús. Es Jesús quien no se rinde al buscar lo que Él ha escogido para sí. Él no se da por vencido hasta que restaure y confirme el llamado de Pedro. Ahora, miren esto. Pedro ha aprendido hasta aquí que él no puede poner su confianza en sí mismo, que su autoconfianza como pescador se ve reducida ahora, que sin su Señor su vida ya no es igual. Sin su Señor su vida ya no es igual, incluso como pescador. Ya no es igual. Nada será como antes, porque Jesús le ha cambiado la vida. Jesús le ha cambiado la vida. Pedro puede disimular entre los peces, entre las redes, entre el mar. Él puede disimular. Pero sabe que ahora nada tiene sentido. Él lo sabe muy bien. Sin el Maestro nada puede hacer. Ni siquiera puede llenar sus redes. Sin su Señor ni siquiera puede hacer eso. Por eso dije, y vuelvo y repito, que este hombre es muy parecido a nosotros. Y es más, me atrevo a decir que este hombre somos nosotros. Aquí estamos ilustrados nosotros en la vida de Pedro. Ahí está la iglesia ilustrada. Ahora, cuando nos acercamos propiamente a los 3 versículos, solamente vamos a tomar 3 versículos. Versículo 15, 16 y 17. Es interesante que en el contexto anterior, Jesús busca a Pedro y Jesús le prepara el desayuno a Pedro entre brasas de fuego. Brasas de fuego que le recordarían a Pedro dónde estuvo sentado la noche que le negó. Porque cuando él le negó, él estaba sentado en medio del patio alrededor de unas brasas de fuego. Así que la escena nos va a traer vivos recuerdos de la negación de Pedro, al mismo tiempo que vamos viendo cómo Jesús le va restaurando a través de 3 importantes preguntas. No podemos olvidar eso. Tenemos que relacionar la escena de la negación ahora con la escena de la restauración. Lo que Jesús va a hacer con él es que lo va a restaurar y le va a confirmar su llamado. Eso es lo que Jesús va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Jesús es restaurador. Él es el que restaura la vida de sus discípulos, de aquellos a los cuales Él ha llamado. Vemos 3 preguntas, 3 confesiones y 3 negaciones la noche que Él le negó.
Miremos el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús inicia llamándolo por su antiguo nombre, el nombre que le va a recordar a Pedro sus inicios cuando él empezó a seguir y a servir al Señor: Simón, hijo de Jonás. Y esto ya nos deja ver la intención del pasaje, la intención de Jesús. Jesús quiere restaurarle y quiere confirmar su llamado. Pero para confirmarle necesita restaurarle primero. Simón es el nombre que le recordaría su vida antes de Jesús y sus inicios con Jesús. Inmerecedor de su gracia, inmerecedor de cualquier favor, inmerecedor de ser el discípulo de un gran rey, inmerecedor de ser predicador del santo nombre de Jesús, inmerecedor de ser servidor de Jesús. Simón es el nombre que recordará que solamente un día fue llamado por la gracia de Dios, solo por su gracia. Solamente Dios se encargará de que Pedro llegue a ser lo que Dios quiere que él sea. Solo Dios se encargará de eso. Pero seguido a esto hay una pregunta, mírenla en el pasaje: ¿me amas más que estos? Esta es la pregunta. Y también tiene la intención de recordarle a Pedro algo. Recuerden que la escena de la negación tiene que ir ligada a esta escena de la restauración. Va a recordarle a Pedro las ocasiones en las que el mismo Pedro dijo en voz alta cuánto amaba y no se escandalizaba y no negaba, sino que era capaz de entregar su vida por Jesús, cueste lo que cueste. Y es más, cada una de esas declaraciones las llegó a hacer Pedro en voz alta y delante del resto de los discípulos. No fue algo que él pensó, fue algo que él declaró en público, delante de los demás. Es como si él tratase de decir que él sí tiene el suficiente amor y la verdadera valentía como para entregar su vida y gastarse por Cristo más que al resto de los discípulos. Por eso Jesús le hace la pregunta: ¿me amas más que estos? Es una pregunta que tiene un sentido de comparación. Vamos a ver, Pedro, te la pasaste durante casi estos 3 años declarando en voz alta que tú sí, que tú sí, que tú sí. Ahora te pregunto, ¿estás seguro que me amas más que estos? ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que esta pregunta se la está haciendo Jesús después de que Él lo negó 3 veces. Ese es el problema. Porque si la pregunta se la hace Jesús antes, de pronto Pedro se para con la misma valentía y efusividad y dice: ¡claro! ¡Más que estos! Pero ¿saben una cosa? Pedro ya no está tan seguro. Pedro ya no está tan seguro. Jesús le está preguntando a Pedro, en otras palabras: ¿eres capaz de entregar tu vida hasta la muerte por mí? Eso se traduce a amor, del que habla Jesús. ¿Y gastarla más que estos discípulos? Bueno, el amor que Pedro creía tener en Jesús se está empezando a desmoronar. Ha sido movido. Su seguridad ha sido movida. Ahora él responde con timidez y con temor: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro no le responde a Jesús de la misma manera como Jesús le preguntó. El verbo que utiliza Pedro aquí es diferente. Es como si Pedro respondiera: Señor, tú sabes que tengo algún afecto por ti en mi corazón.
digamos que en nuestras palabras es como si le dijera, Señor, tú sabes que te quiero. No fue capaz de responderle con la misma intensidad como Jesús le preguntó. Pedro ya no está seguro, amados hermanos, de entregar su vida hasta la muerte por Jesús. Él ya no está seguro de gastar su propia vida por Jesús. Ya él no está seguro, amados hermanos. Y saben, no se quiere equivocar de nuevo. Se la pasó equivocándose. Ya no se quiere equivocar de nuevo. Pero es aquí el momento donde tal vez alguien puede esperar, Pedro no es digno de absolutamente nada, y por supuesto él no es digno de absolutamente nada. Lo que debe hacer aquí el maestro es negar a Pedro y rechazar a Pedro así como Pedro lo rechazó a él. Eso es lo que debe hacer aquí el maestro, eso es lo que yo haría. Pero el maestro no es como nosotros. El maestro, en vez de rechazar a Pedro, en vez de dejar a Pedro en su antigua labor, el maestro le restaura. ¿Y cómo le restaura? Con las siguientes palabras: apacienta mis corderos. Pedro no merece absolutamente nada, pero es que la razón del llamado no es Pedro. La razón del llamado es Jesús, quien decidió llamar a Pedro. Así que aquí está en juego no el nombre de Pedro, aquí lo que está en juego es el santo nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Y es Jesús mismo quien se encargará de glorificar su propio nombre, terminando la obra que empezó en un hombre débil como Pedro. Si fuera por Pedro, el nombre de Jesús no sería glorificado nunca. Pero la perseverancia de los santos hace que Jesús trabaje fielmente en los escogidos de tal manera que ellos lleguen a glorificar su propio nombre. Porque eso es lo más importante para el Señor, su nombre. Así que, Pedro, apacienta mis corderos. Tú me estás diciendo, Señor, que a pesar de mi pecado y de mi traición, a pesar de que no te amo como creía amarte, a pesar de que ya no estoy seguro de entregar mi vida por ti ni de gastarla, ¿tú crees que yo puedo aún así servirte? Y como si fuera poco, pastorear tu rebaño. Pedro, apacienta mis corderos. Jesús le está enseñando a Pedro que es Él quien lo va a capacitar y quien lo va a sostener en su debilidad. Es Jesús quien lo va a hacer. Si Pedro será pastor, es porque Jesús lo hará un pastor. Amados hermanos, esa misma pregunta yo te la quiero hacer a ti. Porque resulta que en nuestro sermón Pedro nos está ilustrando a cada uno de nosotros. Esa misma pregunta te la quiero hacer. Ya no sería Pedro, sería Alejandro, otro nombre. ¿Me amas más que estos? En un sentido de comparación, ¿amas al Señor más que como lo aman tus otros hermanos en la fe? Y usted puede pensar, ¿pero qué tiene esa pregunta conmigo? Tiene mucho. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro caminar con Dios hay momentos en nuestras vidas donde estamos tan seguros de nosotros mismos y de lo que somos en Cristo, pero es una seguridad no bíblica, sino que es una seguridad pecaminosa, donde creemos que verdaderamente amamos a Cristo más que el que está sentado al lado mío. Y nos creemos en nuestro orgullo espiritual que nosotros sí somos los llamados, sí somos los escogidos y aún más, muchas veces lo vociferamos con personas que no han conocido la reforma, pero que son hijos de Dios. Tal vez no tienen el conocimiento que nosotros por la gracia de Dios tenemos,
pero muchos son elegidos, como nosotros. Y que en algún momento el Señor los llamará a conocer estas bendiciones que nosotros conocemos. Pero ¿saben una cosa? Se ven en el Facebook, se ven en mensajes, se ven en declaraciones, como si nosotros fuésemos los que verdaderamente amamos a Cristo y nadie más que nosotros. Bueno, ¿estás seguro? Y si ese sentido de comparación viene a la iglesia local, aquí, a esta congregación, la pregunta tiene importancia cuando pensamos las veces que nos hemos comportado como si fuésemos más santos, más piadosos, más espirituales, más discípulos que los hermanos que están a nuestro lado, hermanos de esta iglesia local. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Eres capaz de entregar tu vida y de gastarla por Jesús? Y antes de que usted responda en su mente, le tengo otra. ¿Qué día es hoy? Este es el último día del año. La pregunta es esta. ¿Gastaste tu vida y entregaste tu vida por Cristo todo este año 2017? Alguien acá, como Pedro, pudo haber estado pensando, por supuesto que sí, eso fue lo que yo hice todo este año. Bueno, le quiero decir, hermano, no lo suficiente. No lo suficiente. Porque pudiendo aprovechar más el tiempo en las cosas del Señor, lo perdiste. Pudiendo estudiar con mayor disciplina, no lo hiciste. Pudiendo congregarte sin faltar un domingo, no lo hiciste. Al llamado de los pastores o de los líderes a servir al Señor en algo especial, rehusaste. No te atreviste. Y hoy la pregunta viene a nosotros, ¿me amas más que estos? Pero ¿sabe una cosa? La pregunta viene después de una negación. Eso es importante. Porque al igual que Pedro, mis amados hermanos, como iglesia, nosotros también hemos negado a Jesús. Y cuando se esperaba que respondieras como todo un creyente valiente y apasionado, no lo hiciste. Cuando se esperaba que respondieras con fidelidad a Cristo, no lo hiciste. Lo negaste también. Lo negaste. Pero también tengo algo que decirte, y es que Jesús te dice a ti también hoy, apacienta mis corderos. Aunque el Señor nos está recordando en esta mañana lo frágiles, débiles e incapaces que podemos ser, también nos está recordando que en Él nosotros debemos cumplir ese llamado. Que si Él nos ha llamado a servirle, sea a pastorear una iglesia, sea a predicar, sea a enseñar, sea a liderar, sea a evangelizar, sea a enseñar a niños a servir en cualquier área de las vidas, mis amados hermanos, entonces debemos hacerlo. El Señor está restaurando a Pedro como nos está restaurando a nosotros con sus palabras. Apacienta mis corderos. Pero esto no es todo. Aquí bien se podría terminar esto. No es todo. Recuerden que hay 3 negaciones que se relacionan. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por segunda vez,
El Señor lo llama por su antiguo nombre. Por segunda vez le quiere recordar sus inicios y de a dónde el Señor le ha sacado, porque nosotros, los discípulos de Cristo, lo primero que hacemos es olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Y como somos tan olvidadizos, entonces a través de su palabra el Señor nos tiene que recordar eso. De dónde el Señor nos sacó, por pura gracia, pura gracia. Y nuevamente le hace la pregunta, pero ya no en un sentido de comparación, sola. Mírenla bien, ¿me amas? Ya no más que estos. ¿Por qué? Porque efectivamente Pedro se dio cuenta que él no amaba a Jesús como él creía amarlo. Y ya no lo amaba más que los restos de los discípulos. Ya Pedro sabe eso. Él fracasó, Jesús lo sabe. Ahora la pregunta va directa a Pedro. Ya no pienses en el resto, piensa en ti como discípulo. ¿Me amas? Y Pedro le respondió, y no con la misma intensidad, no con la misma palabra. Tú sabes que tengo algún tipo de afecto por ti. Pero ¿por qué Pedro no se atreve a responderle a Jesús con la misma fuerza con que Jesús le está preguntando? ¿Por qué no te atreves, Pedro, y te paras y le dices, bueno, ya está bien? La segunda pregunta, ahora sí te lo digo, de verdad te amo, quiero entregar mi vida por ti hasta la muerte y gastarme por ti hasta la muerte. ¿Saben por qué no lo hace? Porque él sabe que no es cierto. Él puede engañar a cualquiera, pero a Jesús no lo puede engañar. Él puede demostrar, aparentar ante los demás, pero delante de los ojos de Jesús no hay apariencia que valga. Nuestras vestiduras son rasgadas por la mirada de Jesús. Pero, de nuevo, mis amados hermanos, el príncipe de los pastores demuestra su tierna compasión por Pedro y la idea de restaurarlo. La respuesta es: pastorea mis ovejas. Esa palabra, corderos, ovejas, es importante. ¿Por qué? Porque el Señor no le está diciendo a Pedro que pastoree algo mejor. ¿Me hago entender? Él está diciendo a Pedro que pastoree algo como él. Es decir, la oveja ha sido Pedro, el pastor ha sido Jesús, y la oveja es torpe por naturaleza y necesita de un buen líder, de una buena guía. Así que Jesús le está diciendo a Pedro: pastorea mis ovejas que son iguales de torpes a ti. Y con la misma paciencia que ahora yo he tenido contigo, tú vas a tener con ellos. Y no solamente eso, tú como oveja me has negado, Pedro. Y en tu trabajo por mi reino te van a rechazar. Pero tu llamado es: pastorea mis ovejas. Lo mismo que hizo Pedro con Jesús, la iglesia hará con Pedro. Y es un mensaje, o es una verdad aterradora para un pastor, pero así es. Y para todos aquellos que están liderando, así es. Pastorea mis ovejas que son como tú, Pedro, difíciles. Pero ahí está el consuelo de los pastores, que los pastores deben confiar no en ellos mismos, sino en el príncipe de los pastores, que es Jesús. Y se deben llenar de la misma paciencia, no de ellos, no de la de Pedro, sino de la paciencia de Cristo, de la que Cristo tuvo con Pedro. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero aquí viene algo nuevo, algo que no hemos visto hasta ahora. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A ver, la primera vez es duro. La segunda vez, ya se está pasando. Pero la tercera vez
Esto es el colmo. Ya es muy duro para Pedro. Es la tercera vez. Jesús está quebrantando el orgullo de Pedro. Jesús está destruyendo a Pedro para que sea Cristo formado en él. Jesús está matando a Pedro. Esa es su intención, porque solamente a través de la muerte Pedro puede vivir en Jesús. La autoconfianza de Pedro está siendo eliminada. Ahora debe crecer la confianza que Pedro tiene en Jesús. Tiene que ser restaurada esa confianza. Pedro ha fracasado para el mundo, incluso como pescador de peces. Ha fracasado, pero no en Cristo. En Cristo Pedro tiene la victoria, no por lo que Pedro ha hecho, sino por lo que Cristo hizo por él. Ahí está la victoria. ¿Me amas? Pero sabe una cosa, en esta tercera pregunta, Jesús ya no está utilizando la misma fuerza que en las otras dos. En esta tercera pregunta, ya Jesús no le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿eres capaz de entregar tu vida por mí hasta la muerte y gastarte por mí? ¿Saben por qué no? Porque todos sabemos que no es verdad. O sea, que Pedro no es capaz. Pedro lo sabe y Jesús también. Pero en esta tercera pregunta es como si Jesús le dijese a Pedro, Pedro, ¿estás seguro que tienes ese tipo de afecto que ahora acabaste de decir que tienes por mí? Sabemos que no eres capaz de entregar tu vida por mí hasta la muerte. Lo has demostrado. Pero ahora te pregunto, ¿estás seguro del afecto que dices tener por mí siquiera? ¿Estás seguro de él? Jesucristo le demostrará a Pedro que aún el afecto que Pedro creía tener por Jesús del todo tampoco era cierto. Tampoco era cierto. La poca seguridad que Pedro pudo tener con las dos respuestas anteriores ha sido removida con la tercera. Jesús está vaciando por completo a Pedro. No le está dejando en el corazón ni un ápice de seguridad en sí mismo que él pueda tener. Nada. Él lo está vaciando. ¿Por qué? Porque es importante esta humillación antes de que Pedro se convierta en un pastor de ovejas. Es importante esta humillación y Jesús está encargando de humillarlo. Tal vez no tengo el afecto que decía tener por mi Señor. Aún ese afecto. Esa pregunta yo se la hago a usted, hermano. Y aún tú estás seguro del afecto que tú dices tener por Jesús. Aún en ti hay algún grado de seguridad en ti mismo o de confianza en ti mismo por seguir y servir a Jesús. Pues, amado hermano, la intención de Jesús acá, y es la misma de la predicación, es que nosotros podamos entender que cualquier ápice de confianza en nosotros mismos nos hace hipócritas. Hipócritas. Y que si nosotros algún día podemos decir con valor, yo amo a Cristo, es porque soy consciente de lo que Cristo ha hecho por mí, no de lo que yo he venido haciendo por Él. Y cuando mi corazón se enciende para servir al Señor, cuando yo entiendo eso, ¿por qué me da pereza servir al Señor? ¿Por qué me tienen que rogar para servir al Señor? Porque creo que soy yo quien hago, quien trabajo y quien merezco. Porque yo amo a Jesús, pero eso no es verdad. Pero cuando entendemos, amados hermanos, que como Pedro, el Señor vacía nuestro corazón, nos desnuda por completo. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Es más, le negamos en lo oculto.
Y cuando Él desnuda nuestro corazón con su mirada penetrante, ahí es cuando decimos, verdaderamente, Señor, el servirte es un privilegio. Es un privilegio. Y si algo podemos hacer en el reino de Dios, por grande o pequeño que sea, mis amados hermanos, es por la gracia de Cristo. Él todos los días nos busca a nosotros. Todos los días Él nos busca a nosotros. Fallamos en los devocionales personales. Fallamos en los devocionales familiares. Y Jesús todos los días nos busca a nosotros de regreso. Le fallamos como servidores a Él todo el tiempo. Pero de nuevo Él nos dice, hey, apacienta mis ovejas. Pedro, ya sabemos que tu amor no es suficiente, pero el mío sí lo es. El mío lo es por completo. El poderoso amor de nuestro Señor, amados hermanos, hizo del pescador un pastor. Y un pastor poderosamente usado por Dios. Leamos esto en Hechos, el libro de Hechos, por favor. Capítulo 2, versículo 22. Aquel viejo pescador se va a convertir en aquel pastor. Hechos 2, 22. Es Pedro hablando. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, es Pedro hablando. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es Pedro ahora, lleno del poder del Espíritu Santo, parado ante un grupo de judíos, predicándoles el Evangelio de Jesús, sin temor alguno a perder la vida que un día negó a Jesús, ahora le está predicando. Pero ¿cómo hizo Pedro para pararse con ese poder y con esa magnitud y predicar a Cristo? Porque Cristo se ha encargado de restaurar a su siervo. Cristo lo restauró. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son las palabras de aquel hombre frágil, sí, incapacitado, sí, pecador también, débil, sí, pero que ahora ha crecido en su confianza en Cristo y ha dejado su propia autoconfianza. Y ahora lo vemos en una etapa madura como pastor. Primera de Pedro, capítulo 5. Y a través del tiempo y del trato que ha recibido de parte de Dios, encontramos a aquel viejo pescador apacentando la grey. Ahora puede escribir con autoridad a las iglesias, a otros pastores, consiervos suyos, capítulo 5, primera de Pedro, y les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
¿Y quién es aquel? Aquel mismo que lo fue a buscar, que le hizo un desayuno y que le preguntó 3 veces. 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto. Ahora 3 veces declara lo que tienes por mí o lo que tienes para mí. Ese Jesús, amados hermanos, hizo de un pescador un pastor para la gloria de su propio nombre. Ese mismo Jesús hizo de pecadores como nosotros, inmerecedores de cualquier favor y gracia, discípulos suyos, hijos suyos, adoptados en Él, justificados en Él, santificados en Él y un día glorificados en Él. Y como si fuera poco, gracia sobre gracia, no solamente nos sacó del mundo, sino que ahorita nos ha llamado a servirle. Y servirle al Señor como pecadores redimidos es un privilegio. Porque ahora sabemos que no le servimos en nuestra confianza, no le servimos en nuestro propio amor, sino que le servimos en su gracia y para su nombre, para su gloria, amados hermanos. El amor de Cristo es suficiente, el mío no. El de Cristo es suficiente, el mío no. Oremos.